Muy buenos días a todos y a todas. Les doy la más cordial bienvenida a los convocados y a las convocadas para la 19ª sesión extraordinaria del año 2026 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Con fundamentos en los artículos 12, 13, 14, 18, 19 y 21 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información para el municipio de Tijuana, Baja California, siendo las 10:01 del 30 de julio del 2026, a efecto de iniciar la sesión, procederemos a la lectura de la lista de asistencia y corroboración del quórum legal, por lo que solicito a la Secretaría Técnica proceda en consecuencia. Con su venia, Presidenta, me permito dar lectura a la lista de asistencia de los integrantes del Comité de Transparencia. En representación del presidente del Comité de Transparencia, la licenciada Paola Maní, Letra de Seguida. Presente. En representación de la síndica procuradora, licenciada Rachel Antonio Lucas. Presente. En representación del presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Mejora Regulatoria, la maestra Liliana Mora, Martínez Puebla. Presente. En representación del presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, el licenciado Ricardo Rafael Rafael Ornelas. Presente. Y en representación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas, la licenciada Laura Esther Riveros Matute. Presente. Presidenta, me permite informarle que para efectos de quórum legal se encuentran presentes la totalidad de los convocados para sesionar. Gracias. Existiendo el quórum legal para llevar a cabo la sesión, los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Secretaria Técnica, informe a los integrantes de este comité la propuesta del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, daré lectura a la propuesta del orden del día para esta sesión. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración del quórum legal. 3. Lectura del orden del día para su aprobación o modificación según sea el caso. 4. Presentación del acto correspondiente a la 18ª sesión extraordinaria de fecha 17 de julio de 2026 para su revisión y posible aprobación. 5. Presentación, discusión y su caso aprobación de la ampliación de plazo para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información conforme a la terminación 516 acumulada con 3 y la de folio 543 requerida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, la de folio 522 y 547 requerida por la Secretaría de Gobierno Municipal, la de folio 545 acumulada con 546, 567, 569, 570, 572 y 576 requerida por la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal y la de folio 544 requerida por la Fiscalía Mayor. 6. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación de información confidencial parcial requerido por la Dirección Administrativa de Regidores para la atención a la solicitud de acceso a la información por números de folio 524 y 528. 7. Presentación, discusión y su caso aprobación del proyecto de clasificación de información confidencial parcial requerido por la Fiscalía Mayor para la atención a la solicitud de acceso a la información con folio 466 y 530. 8. Presentación, discusión y su caso aprobación del proyecto de clasificación de información confidencial parcial requerido por la Dirección de Protección al Ambiente para la atención a la solicitud de acceso a la información con folio 463 acumulado con 464, folio 531 requerido por la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal y la de folio 555 requerido por la Dirección de Protección Civil. 9. Presentación, discusión y su caso aprobación del proyecto de clasificación de información reservada total requerida por la Tesorería Municipal para la atención a la solicitud de acceso a la información por número de folio de terminación 538. 10. Presentación, discusión y su caso aprobación del proyecto de clasificación de información de reserva parcial requerido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal para la atención a la solicitud de acceso a la información por número de folio 579. 11. Presentación, discusión y su caso aprobación de los proyectos de clasificación de confidencial parcial requerido por la Fiscalía Mayor correspondiente al cumplimiento de obligaciones de transparencia del segundo trimestre de 2016. 12. Presentación, discusión y su caso aprobación de los proyectos de clasificación confidencial parcial requerido por la Sindicatura Procuradora correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del segundo trimestre de 2016. 13. Se da cuenta con el informe de actividades de la Dirección General de Transparencia correspondiente al mes de junio de 2026 para su revisión y posible aprobación. 14. Clausura de la sesión. Pregunto a las y a los asistentes de este comité si tienen alguna observación respecto al orden del día sometido a su consideración. En virtud de que no existen observaciones, Secretaria Técnica le solicito someter a votación la propuesta del orden del día. Pregunto a los asistentes, por instrucciones de la presidenta de este comité, si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias, Presidenta. El informe existen 5 votos a favor de la propuesta del orden del día. Gracias, Secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente sesión. Por favor, la lectura y exponga el siguiente punto. Punto 4. Presentación del acto correspondiente a la 18ª sesión extraordinaria de fecha 17 de julio de 2026 para su revisión y posible aprobación. Al respecto, les informo que se ha elaborado el acta correspondiente en la que se abordaron los siguientes temas. 1. La aprobación del acta de la sesión anterior. 2. Se confirmó una ampliación de plazo para la atención a 25 solicitudes de acceso a la información y se confirmaron los proyectos de clasificación de información a 5 dependencias para el cumplimiento de solicitudes de información y cumplimiento de obligaciones de transparencia. Es todo.
Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de las y los integrantes de este comité, se les cede el uso de la voz hasta por 5 minutos. No habiendo comentarios o observaciones por parte de las y los integrantes, les solicito someter a votación la propuesta presentada para su aprobación. Por instrucciones de la presidenta de este comité y conformidad con el artículo 16, fracción sexta del reglamento de transparencia, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta de la citada, solicitando en primer lugar que levanten la mano si están a favor. Gracias, presidenta. El informe existen 5 votos a favor de la propuesta de la. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad la propuesta del acta correspondiente a la 18ª sesión extraordinaria del 2026 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana. Antes de proceder con el siguiente punto a tratar y con la finalidad de dispensar la lectura en cada uno de los acuerdos presentados, le instruyo haga constar la fundamentación legal aplicable a los acuerdos que serán analizados a partir de este momento dentro de la sesión para otorgar respuesta a las solicitudes de acceso a la información y cumplimiento de obligaciones de transparencia. Una vez completada de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día, secretario. Por instrucciones de la presidenta de este comité, se hace constar que todos los temas se analizarán y serán sometidos a sus consideraciones de sesión, se emiten bajo el amparo de las siguientes disposiciones. Artículo 6, apartado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral 7, apartado C de la Constitución Local, y artículos 39 y 40, fracción segunda de la Ley General de Transparencia. Expuesto en lo anterior, me permito dar lectura y exponer el siguiente punto a tratar. 5. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la ampliación de plazo para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información de folio 516 acumulada con 523 y la de folio 543 requerida por la Secretaría de Seguridad. Folio 522 y 547 requerida por la Secretaría de Gobierno. La de folio 545 acumulada con 546, folio 567, 569, 570, 572 y 576 requerida por la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana. Y la de folio 544 requerida por la Fiscalía Mayor. Al respecto, les informo que las solicitudes dirigidas a la Secretaría de Seguridad requieren información sobre el estatus laboral, adscripción y antecedentes administrativos de un elemento de policía municipal, así como la información relacionada con los registros, padrones, dictámenes técnicos, inspecciones y actuaciones de las direcciones de bomberos y protección civil. En las solicitudes dirigidas a la Secretaría de Gobierno se requiere información relativa a la actualización del directorio institucional, así como el padrón de vehículos adscritos a la Secretaría, incluyendo su asignación, uso y consumo de combustible. En las solicitudes dirigidas a la Dirección de Obras se solicita información relacionada con estudios geotécnicos y proyectos de remediación de zonas con afectaciones, así como la documentación técnica y administrativa de procedimientos de licitación, contratación, ejecución y supervisión de obra pública, entre otros. Por último, en la solicitud dirigida a la Fiscalía Mayor se requiere información relativa al personal adscrito a la Secretaría de Gobierno y de sus dependencias. Por lo anterior y con el fin de atender lo requerido y con el fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia Estatal, las áreas solicitan una ampliación de plazo por 10 días hábiles adicionales, debido a la necesidad de realizar la integración de la información requerida y obtener el dato externo, aunado a la tarea de trabajo actual que se pide atenderla de manera inmediata. Es parte. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de las y los integrantes de este comité, se les cede el uso de la voz hasta por 5 minutos. No habiendo comentarios o intervención por parte de las y los integrantes, les solicito de lectura la propuesta de acuerdo y posteriormente se somete a votación. Por instrucción de la presidenta de este comité, procedo a lectura la propuesta de acuerdo para su consideración del acuerdo 01 en virtud de las discusiones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Punto único, se aprueba la solicitud de prórroga por 10 días hábiles adicionales al plazo originalmente previsto por la Plataforma Nacional de Transparencia para atender las solicitudes de información antes referidas, estableciéndose que la respuesta debería emitirse a más tardar 5 días hábiles antes del término señalado por la PNT, en términos del acuerdo 01 de la quinta sesión extraordinaria de 2016. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quien esté a favor. Gracias, presidenta. En el informe existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 1 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 6. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación de información confidencial parcial requerido por la Dirección Administrativa de Regidores para dar atención a solicitudes de acceso a la información con controles de terminación 524 y 528. Al respecto, se informa que se recibe una solicitud de acceso a la información folio 524 mediante la cual se requiere la comprobación del gasto ejercido por una regiduría en apoyos sociales durante el primer semestre de 2026, incluyendo beneficiarios y la documentación comprobatoria correspondiente, y en la solicitud 528 se requiere información relacionada con el nombramiento, perfil, funciones, actividades, documentación firmada, entre otros, de la Directora Administrativa de Regidores. Después de realizar la búsqueda correspondiente, el área presenta los siguientes proyectos de clasificación de información confidencial parcial. Respecto a la solicitud
folio 524 se localizaron 14 facturas de proveedores. Dicho documento contiene los siguientes datos confidenciales para clasificar: RFC de una persona física, número de serie del certificado de sello digital del emisor, sello digital del emisor, sello digital del SAT, código binacional QR y cadena original del complemento de certificación digital del SAT. Respecto a la solicitud con folio 528, se localizó el título profesional correspondiente. El documento contiene la clave única de registro de población PUR, considerados como datos confidenciales para ser clasificados. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 115 de la Ley General de Transparencia. Lo anterior, en virtud de que los datos propuestos para clasificación permiten identificar o hacer identificables a personas físicas y de su patrimonio, por lo que la divulgación afectaría el derecho a la protección de datos personales y a la privacidad de sus titulares. En consecuencia, el área elaboró las correspondientes versiones públicas, testando únicamente los datos confidenciales y preservando el acceso al resto de la información. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de las y los integrantes de este comité, se les cede el uso de la voz por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios o intervenciones por parte de las y los integrantes de este comité, les solicito de lectura la propuesta y el acuerdo y posteriormente se somete a votación. Por instrucciones del presidente de este comité, procedo a la lectura de la propuesta de acuerdo 02 y 03 para su consideración. Del acuerdo 02, en virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, se confirma la clasificación de la información como confidencial parcial respecto a las 14 facturas contenidas en los archivos de la Dirección Administrativa de Regidores para atención a la solicitud de acceso a la información por número de folio 524, al contener datos confidenciales antes referidos, toda vez que dichos datos constituyen información confidencial que permiten identificar o ser identificables a una persona física y no puede divulgarse sin el consentimiento de su titular, en términos de la legislación aplicable. Segundo, se aprueba la versión pública elaborada de los documentos señalados en el resolutivo primero. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta y del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que la mano que estén a favor. Gracias. Continúo con la lectura del acuerdo 03. En virtud de las disposiciones legales previstas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, se confirma la clasificación de la información confidencial parcial respecto al título profesional contenido en los archivos de la Dirección Administrativa de Regidores para dar atención a la solicitud de acceso a la información por número de folio 528, al contener datos confidenciales y toda vez que dichos datos constituyen información confidencial que permiten identificar o hacer identificable a una persona física y no puede divulgarse sin el consentimiento de su titular en términos de la legislación aplicable. Segundo, se aprueba la versión pública elaborada de los documentos señalados en el resolutivo primero. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que la terminación esté a favor. Gracias. Presidenta, le informo que están 5 votos a favor del acuerdo 02 y 5 votos a favor del acuerdo 03. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 2 y 3 de esta sesión. Por favor, de lectura y expongo el siguiente punto del orden del día. Punto número 7. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación de información confidencial parcial requirió por la Fiscalía Mayor para dar atención a la solicitud de acceso a la información con número de folio 466 y 530. Al respecto, se informa que se recibió la solicitud de acceso a la información 466, mediante la cual se requiere información del personal contratado por tiempo y hora determinada en la Secretaría de Movilidad, incluyendo nombramientos y contratos, entre otros. En la solicitud 530 se requiere información del personal adscrito a la Dirección General de Transparencia, incluyendo estructura organizacional, perfiles y funciones, entre otros. Después de realizar la búsqueda correspondiente, el área presenta los siguientes proyectos de clasificación de información confidencial parcial. Respecto a la solicitud de folio 466, se localizaron 40 contratos individuales de trabajo por tiempo determinado del personal adscrito a la Secretaría de Movilidad. Dichos documentos contienen los siguientes datos confidenciales para clasificar: domicilio particular, edad, estado civil y nacionalidad. Respecto a la solicitud 530, se localizaron 6 nombramientos del personal adscrito a la Dirección General de Transparencia. Estos documentos contienen los siguientes datos considerados como datos confidenciales para ser clasificados: fotografía, domicilio particular, edad, estado civil y nacionalidad. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 115 de la Ley General de Transparencia. Lo anterior, en virtud de que los datos propuestos para clasificación permiten identificar o hacer identificables a personas físicas y de su patrimonio, por lo que su divulgación afectaría el derecho a la protección de datos personales y la privacidad de sus titulares. En consecuencia, el área elaboró las correspondientes versiones públicas que son únicamente los datos confidenciales y preservando el acceso al resto del documento. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de las y los integrantes de este comité, se les cede el uso de la voz por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios o intervenciones por parte de las y los integrantes, les solicito
dé lectura a la propuesta del acuerdo y posteriormente se someta a votación. Por instrucción de la presidenta de este comité, procedo a dar lectura a la propuesta de acuerdo 4 y 5 para su consideración. Del acuerdo 04, en virtud de las disposiciones legales previamente citadas en el inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, se confirma la clasificación de la información como confidencial parcial respecto a 40 contratos individuales de trabajo por tiempo determinado contenidos en los archivos de la oficina mayor. Para dar atención a la solicitud de acceso a la información con número de folio 466 al contener datos confidenciales y toda vez que dichos datos constituyen información confidencial que permiten identificar o hacer identificable a una persona física y no puede divulgarse sin el consentimiento de su titular en términos de la legislación aplicable. Segundo, se aprueba la versión pública elaborada de los documentos señalados en el resolutivo primero. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de su comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Procedo con el acuerdo 05. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, se confirma la clasificación de la información como confidencial parcial respecto a 6 nombramientos del personal adscrito a la Dirección General de Transparencia, contenidos en los archivos de la Oficina Mayor para atención a la solicitud del número de folio 530 al contener datos confidenciales y toda vez que dichos datos constituyen información confidencial que permite identificar o ser identificada a una persona física y no puede divulgarse sin el consentimiento de su titular en términos de la legislación aplicable. Segundo, se aprueba la versión pública elaborada de los documentos señalados en el resolutivo primero. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de su comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor del acuerdo 04 y 5 votos a favor del acuerdo 05. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 4 y 5 de esta sesión. Por favor de lectura y responde el siguiente punto de los mismos. Número 8. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación de información confidencial parcial requerido por la Dirección de Protección al Ambiente para la atención a la solicitud de acceso a la información con número de folio 463 acumulada con 464, la de folio 531 requerido por la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana y la de folio 555 requerida por la Dirección de Protección Civil. Al respecto, se informa que se recibió la solicitud de acceso a la información 463-464, mediante la cual se requiere información sobre licencias, permisos y autorizaciones, entre otros, de la empresa Samex en la solicitud. Por el otro lado, en la solicitud 531 se requiere información relacionada con un oficio emitido por la Dirección de Obras respecto a la atención de un socavón y seguimiento ante el acceso. Y en la solicitud 555 se requiere el diagnóstico, planos e información sobre recursos destinados a la Biblioteca Juan María Salvatierra y al Centro Comunitario Cachemires. Después de realizar la búsqueda de la información correspondiente, las áreas presentan los siguientes proyectos de clasificación de información confidencial parcial. Respecto a la solicitud folio 463 y 464, se localizaron 4 documentales que corresponden a una resolución de plan de contingencia ambiental, un registro de generador de residuos sólidos urbanos y 2 constancias de corrección de datos que contienen los siguientes datos confidenciales para clasificar: clave catastral, domicilio particular y código QR. Respecto a la solicitud 531, se localizó un oficio que contiene el nombre completo de una persona física considerado como dato confidencial para ser clasificado. Por último, en relación a la solicitud 555, se localizó un oficio que contiene el nombre completo y firma autógrafa de una persona física, considerados como datos confidenciales para ser clasificados. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 115 de la Ley General de Transparencia. Lo anterior, en virtud de que los datos propuestos para clasificación permiten identificar o ser identificables a personas físicas y de su patrimonio, por la que la divulgación afectaría el derecho a la protección de datos personales y a la privacidad de sus titulares. En consecuencia, las áreas elaboraron las correspondientes versiones públicas de la información, testando únicamente los datos confidenciales y preservando el acceso al resto de la información. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de las y los integrantes de este comité, se les cede el uso de la voz por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios o intervenciones por parte de las y los integrantes de este comité, les solicito que dé lectura a la propuesta del acuerdo y posteriormente se someta a votación. Por instrucción de la presidenta de este comité, procedo a la lectura de la propuesta de los acuerdos 6, 7 y 8 para su consideración. Del acuerdo 06, en virtud de las instrucciones legales previamente citadas en el inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, se confirma la clasificación de la información como confidencial parcial respecto a 4 documentales contenidos en los archivos de la Dirección de Protección al Ambiente para dar atención a la solicitud con número de folio 463, acumulada con 464, al contener datos confidenciales, toda vez que dichos datos constituyen información confidencial que permite identificar o ser identificables en la persona física y no puede divulgarse sin el consentimiento de su titular en términos de la legislación aplicable.
Segundo, se aprueba la versión pública elaborada de los documentos señalados en el resolutivo primero. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de ese comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes están a favor. Gracias. Procedo con la lectura del acuerdo 07. Como resolutivo primero, se confirma la clasificación de la información como confidencial parcial respecto al oficio contenido en los archivos de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana para dar atención a la solicitud con número de folio 531. Al contener datos confidenciales, todos los que dichos datos constituyen información confidencial que permite identificar o hacer identificables a personas físicas y no puede divulgarse sin el consentimiento de su titular en términos de la legislación aplicable. Segundo, se aprueba la versión pública elaborada de los documentos señalados en el resolutivo primero. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de los comités si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes están a favor. Gracias. Por último, el acuerdo 08, resolutivo primero, se confirma la clasificación de la información como confidencial parcial respecto al oficio contenido en la Dirección de Protección Civil para dar atención a la solicitud con número de folio 555. Al contener datos confidenciales, todos dichos datos constituyen información confidencial que permite identificar o ser identificables en la persona física y no pueden divulgarse sin el consentimiento de su titular en términos de la legislación aplicable. Segundo, se aprueba la versión pública elaborada de los documentos señalados en el resolutivo primero. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor del acuerdo 06, 5 votos a favor del acuerdo 07 y 5 votos a favor del acuerdo 08. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 6, 7 y 8 de esta sesión. Por favor, de lectura y expone el siguiente punto al orden del día. Punto número 9. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación de información reservada total requerido por la Tesorería Municipal para la atención a la solicitud de acceso a la información con número de folio de terminación 538. Al respecto, se informa que se recibe una solicitud de acceso a la información mediante la cual se requiere información relacionada con un pago recibido por el ayuntamiento, incluyendo su registro, aplicación y situación administrativa, entre otros. Derivado del análisis realizado, el área solicita la intervención de ese comité para que analice y, en su caso, apruebe la clasificación como información reservada total del recibo de pago de impuesto predial con terminación 1752, al considerar que dicho documento se encuentra directamente vinculado con el juicio oral mercantil número 217, diagonal 2026-1-A, actualmente en trámite ante un juzgado de distrito en el estado de Baja California, y que su divulgación podrá afectar la conducción del procedimiento judicial y la administración de justicia. La propuesta de clasificación se sustenta en el artículo 96, fracción 11ª de la Ley de Transparencia Fiscal y en las disposiciones indicadas por el área competente. En ese sentido, el área manifiesta que la reserva solicitada tendrá un carácter temporal de 5 años o hasta que desaparezcan las causas que dieron origen a su clasificación, señalando además que, una vez concluido el procedimiento judicial y emitida la resolución correspondiente, la información podrá hacerse pública conforme al principio de máxima publicidad. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de las y los integrantes de este comité, se les cede el uso a la voz hasta por un término de 5 minutos. No habiendo comentarios o intervenciones por parte de las y los integrantes de este comité, les solicito que dé lectura a la propuesta del acuerdo y posteriormente se someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procedo a lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración del acuerdo 09. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, se confirma el proyecto de clasificación de información de reserva total para la atención a la solicitud de folio 538 respecto al recibo de pago de impuesto predial con terminación 1752, al estimarse actualizada la causal de reserva invocada por la Tesorería Municipal. En consecuencia, se aprueba la clasificación como información de reserva total por un periodo de 5 años o hasta que desaparezcan las causas que dieron origen a la clasificación en términos de la legislación aplicable. Segundo, se ordena al área solicitante cumplir con lo establecido en el capítulo 3 de los lineamientos generales sobre clasificación y desclasificación de la información, elaborando el índice de expedientes reservados correspondiente. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes del comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias, presidenta. Le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 9 de esta sesión. Por favor, de lectura y expone el siguiente punto del orden del día. Punto número 10. Presentación y discusión en su caso aprobación del proyecto de clasificación de información de reserva parcial requerido por la Secretaría de Seguridad para la atención a la solicitud con número de folio 539. Al respecto, se informa que se recibió una solicitud de esta información mediante la cual se requiere una boleta de infracción de tránsito, información del oficial que la emitió y fundamento legal, entre otros. Derivado del análisis realizado, el área solicita la intervención del comité para que analice y en su caso apruebe
la clasificación como información de reserva parcial de la boleta de infracción en número 855.697 de datos que contienen los siguientes datos para clasificar: el nombre y firma de un miembro de la Secretaría de Seguridad. La propuesta de clasificación se sustenta en el artículo 96, fracción 5 de la Ley de Transparencia Estatal. En ese sentido, el área manifiesta que la reserva solicitada tendrá un carácter temporal de 5 años o hasta que desaparezcan las causas que dieron origen a su clasificación. Asimismo, el área elaboró la versión pública del documento, clasificando únicamente los datos anteriormente mencionados. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de las y los integrantes de este comité, se les da el uso de la voz por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios o intervenciones por las y los integrantes de este comité, les solicito que dé lectura la propuesta de acuerdo y posteriormente se someta a votación. Por instrucción de la presidenta de este comité, procedo a la lectura de la propuesta de acuerdo 10. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, se confirma el proyecto de clasificación de información de reserva parcial para la atención a la solicitud de acceso a la información de folio 539 respecto al nombre y firma de un miembro policial contenidos en la boleta de infracción del número 855.297 emitido por la Secretaría de Seguridad al actualizarse la cuestión de reserva. En consecuencia, se aprueba la reserva de dichos datos por un periodo de 5 años o hasta que desaparezcan las causas que dieron origen a la clasificación, debiendo entregarse el resto del documento en versión pública en términos de la legislación aplicable. Segundo, se ordena al área solicitante cumplir con lo establecido en el capítulo 3 de los lineamientos generales sobre clasificación y desclasificación de la información, elaborando el índice de expedientes reservados correspondiente. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quien esté a favor. Gracias, presidenta. Existen 5 votos por la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad el acuerdo 10 de esta sesión. Por favor de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 12. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación confidencial parcial requerido por la Oficina Mayor correspondiente al cumplimiento de obligaciones de transparencia del segundo trimestre de 2016. En cumplimiento del artículo 55 de la Ley de Transparencia del Estado, que establece la obligación de poner a disposición del público y mantener actualizadas las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, el área de atención a los mandados solicitó analizar y en su caso aprobar la clasificación parcial de 129 contratos de prestación de servicios profesionales en la modalidad de honorarios similares, las cuales contienen los siguientes datos confidenciales: el registro federal de contribuyentes, la clave única de registro de población y el domicilio particular del servidor público. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 107 y 115 de la Ley General de Transparencia, ya que la divulgación de estos datos personales representaría un riesgo real, demostrable e identificable que comprometería la privacidad, seguridad y patrimonio fundamental de los titulares. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de las y los integrantes de este comité, se les cede el uso de la voz por un término de 5 minutos. No habiendo comentarios o intervenciones por parte de las y los integrantes de este comité, les solicito que dé lectura a la propuesta del acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones del presidente de este comité, procedo a lectura la propuesta de acuerdo para su consideración del acuerdo 011. El acuerdo 11. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de información como confidencial parcial de 129 contratos de prestación de servicios profesionales en la modalidad de honorarios asimilables a salarios por contener datos confidenciales que permiten identificar o hacer identificables en una persona física y no puede divulgarse sin el consentimiento de su titular en términos de la legislación aplicable. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el resolutivo primero. Y tercero, se ordena al área para que actualice la información correspondiente al segundo trimestre de 2016. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de la acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quien esté a favor. Gracias, presidenta. La información en 5 votos por la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad el acuerdo 11 de esta sesión. Por favor de lectura y exponga, por favor, el siguiente punto del orden del día. Punto número 12. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto clasificado confidencial parcial requerido por la sindicatura procuradora correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del segundo trimestre de 2016. En cumplimiento del artículo 55 de la Ley de Transparencia del Estado, que establece la obligación de poner a disposición del público y mantener actualizada la información relativa a la declaración patrimonial, así como el listado de personas servidoras públicas con sanciones administrativas firmes, especificando la causa de la sanción, el área solicitó analizar y en su caso aprobar la clasificación de la información en los siguientes documentos por contener los siguientes datos: el nombre completo de 2.297 personas adscritas a la Secretaría de Seguridad por un periodo de 5 años y en 10 resoluciones administrativas que contienen de personas servidoras públicas datos sobre la salud, el registro federal de contribuyentes y el domicilio particular.
La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 107 y 105. 107 y 115 de la Ley General de Transparencia en contra de la divulgación de los datos personales representan un riesgo real, demostrable e identificable que se comprometería a la seguridad, la privacidad y patrimonio fundamental de la persona titular. En consecuencia, el área elaboró las correspondientes versiones públicas, testando únicamente los datos personales y preservando el acceso al resto de la información. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de las y los integrantes de este comité, les recordamos que tienen el uso de la voz por 5 minutos. No habiendo comentarios o intervenciones por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta del acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucción de la presidencia de este comité, proceda a lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. El acuerdo 012, en virtud de acuerdo 12. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de la información de 2.297 personas adscritas a la Secretaría de Seguridad y de 10 resoluciones administrativas por contener datos personales. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el resolutivo primero. Y tercero, se ordenan las áreas para que utilicen la información correspondiente al segundo trimestre de 2026. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quien está a favor. Gracias, presidenta. Le informo que existen 5 votos por la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 12 de esta sesión. Por favor de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El número 13 se da cuenta con el informe de actividades de la Dirección General de Transparencia correspondiente al mes de junio de 2026 para su revisión y posible aprobación. Con fundamento en el artículo 9 de del Reglamento de Transparencia Municipal, se presenta ante este comité el informe mensual donde se reporta de manera general los siguientes datos. 1. Se recibieron un total de 79 solicitudes de acceso a la información y de ejercicio de derechos a ella. 2. Las dependencias que recibieron más solicitudes fueron la Oficina Mayor y la Dirección de Servicios Públicos. 3. La temática recurrente de las solicitudes corresponde a la información acerca de la administración pública, programas municipales, finanzas públicas, desarrollo urbano, obras y servicios públicos, entre otros. 4. El tiempo de respuesta para las solicitudes de acceso a la información pública fue con un promedio de 9.94 días hábiles. 5. Se llevó a cabo una capacitación a funcionarios públicos del Ayuntamiento de Tecama. 6. El Comité de Transparencia celebró 4 sesiones de carácter extraordinario. Y 7. Se asistió a sesiones del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento y entidades paramunicipales. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede el uso de la voz por 5 minutos. No habiendo comentarios o intervenciones por parte de las y los integrantes de este comité, le solicito, secretaria de lectura, la propuesta del acuerdo y posteriormente lo someto a votación. Por instrucción de la presidenta de este comité, procedo a lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. El acuerdo 13, en virtud de las disposiciones legales citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Único, se tiene la Dirección General de Transparencia rindiendo el informe correspondiente al mes de julio de 2026. Dicho lo anterior, este comité de este comité se están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias, presidenta. Le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 13 de esta sesión. Por favor de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Corresponde al punto número 14, clausura de la sesión. No habiendo más asuntos que tratar, se clausura la 19ª sesión extraordinaria del 2026 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana, siendo las 10 horas con 34 minutos por su asistencia, su participación y su colaboración. Muchas gracias.